Nos vamos a aprender un poquito, exactamente. Exactamente, y tenemos una comunicación con Eliana Cohen. Ella es directora pedagógica en la modalidad Educación Especial. Recordemos que estos son contenidos pensados por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para atender esta circunstancia de aprender desde casa. Buenas tardes, Eliana, Willy y Daniel te saludan. Hola, buenas tardes, Willy y Daniel, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, contanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de educación especial, de educación sexual integral y de educación digital. Vamos a hablar de las tres cosas. Bien, completito el asunto. Un gran programa el de hoy, tenemos mucho para anotar. Vamos a articular las tres cosas. Bien, comencemos. Sí, primero les quería preguntar a ustedes, vamos a arrancar por ESI, por educación sexual e integral. Bien. A ver si se acuerdan ustedes de cuando fueron a la primaria, a la secundaria. ¿Ustedes se acuerdan de haber tenido algún momento de educación sexual? ¿Alguna clase, algún evento? Vos imaginate que yo iba a la escuela en blanco y negro, así que... Yo también. No, educación sexual en la escuela primaria no. Yo sí he tenido, Bueno, pero sos un poquito más joven. Bueno, ¿Y te puede acordás ser, pero... qué temas trabajaban? ¿Te acordás de qué hablaron? Bueno, lo que fue hace mucho, pero lo que recuerdo es que hubo una charla un poco integradora de la, digamos, de la temática y después respondieron preguntas que nosotros habíamos hecho de manera anónima y la fueron respondiendo, con lo cual en realidad fue una presentación general y después lo que fue es responder puntualmente las preguntas tal y como estaban escritas de cada uno de los alumnos que se hizo de manera anónima, digamos. ¿En qué grado fue eso? ¿En qué grado estabas, te acordás? En primaria, pero no me acuerdo exactamente, sé que era primaria. Igual Bien. habían reunido, fueron un par de veces y habían reunido a todo el colegio, con lo cual a mí me tocó en primaria, pero también ahí se había sumado secundaria, digamos, estaban todos los grados de los distintos niveles. Todos juntos. Sí. Bien. Ahora se trabaja un poquito diferente. Se habla mucho de la ESI, de la educación sexual integral, pero ¿qué es? Por ahí Claro. se dice poco. Lo que podemos decir es que es un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje y que a diferencia de como lo tuviste vos, por ejemplo, Sí. se trabaja por ahí en las aulas, además de hacer jornadas, pero jornadas por niveles. ¿Sí? No se hacen jornadas por ahí tan generales. Y esto Claro. parte de una ley, que es la 26.150, que lo que dice es que es obligatorio poder transmitir estos contenidos en todas las escuelas de gestión estatal y privada del país. Sí. Esto que estamos viendo ahora es algo que voy a comentar en un ratito, que tiene que ver con una información sobre educación digital, alguna información sobre sexting, que tenemos en la página del campus virtual de INTEC. Ahora en un ratito les voy a hablar de eso. Eliana. Y sí. Sí, no, justamente sumarte a la pregunta de educación sexual, que digo, es muy importante que las plataformas o los sectores, como en este caso la escuela, ya sea, digamos, en las distintas modalidades, se adecúe a los tiempos y al estilo de vida actual, ¿no? Sí, en realidad cuando hablamos de educación sexual, por ahí la gente puede pensar que esto tiene que ver con la genitalidad, con hablar de relaciones sexuales, y en realidad no, tiene que ver con un montón de ejes que sí se adecúan a las edades de cada alumno. Tenemos que hablar sobre derechos, perspectiva de género, diversidad, emociones, el cuidado del cuerpo, que es mucho más amplio el concepto de sexualidad que lo que se creía, ¿no? Incluye lo social, lo psicológico, lo biológico, lo cultural. Ahora, la gran pregunta es ¿qué pasa con las personas con discapacidad? ¿No? En general se habla de mucho más de ESI en primaria y en secundaria, muy poquito de jardín. Pero ¿qué pasa con las personas con discapacidad? Muchas veces suelen ser invisibilizadas, o sea, como si fueran asexuadas. Y en realidad, justamente, tenemos que pensar todo lo contrario, ¿no? Que las personas con discapacidad, nosotros trabajamos con niños, con adolescentes y con adultos. Y todos tienen derecho a saber, a cuidarse, a disfrutar, ¿no? A saber cómo relacionarse con su cuerpo. Básicamente porque son personas sexuadas que tienen necesidad de amor, de placer, de ternura. Y esta es responsabilidad un poco de la familia y un poco de la escuela. Cuando hablamos de ESI hablamos de la escuela, pero también es importante que las familias puedan trabajar estos temas, charlar estos temas, que ahora en un ratito lo vamos a contar. Sí. En relación a la escuela, bueno,
sí tiene que ver esto que vos decías con que sea adecuado a la edad, a las necesidades de cada alumno, ¿no? Porque si no estamos siendo descontextualizados. Claro, justamente en ir contextual con la sociedad y con lo que, digamos, la práctica de la sociedad en sí, porque muchas veces lo que se decía de la institución escolar es, bueno, pero esto es una forma de enseñanza que no se adecúa con las formas de aprendizaje actuales. Exacto. Tenemos unos consejos por ahí para las familias, para poder dar algunos tips sobre cómo hablar, porque es importante poder comunicarnos, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Ahí las estamos viendo. Bueno, que la persona con discapacidad, en este caso el niño o el adolescente, no es un eterno niño, ¿sí? Va a crecer, entonces no lo subestimemos, no lo sobreprotejamos, no neguemos su interés sexual, respetemos su privacidad, entendamos que pueden desear y ser deseados como cualquier otra persona. Démosle el espacio para eso, ¿sí? Y eso, como decías vos, sí, Eliana, como decías vos, se trabaja, ahí tenemos más, en la escuela, pero también es importante el trabajo en la casa, ¿verdad? Sí, en la escuela se trabajan todos los temas, como yo les decía antes, todos estos ejes, y estos son consejos porque por ahí las familias que nos están escuchando están perdidos y dicen, bueno, pero ¿cómo hablo yo con mi hijo o hija sobre sexualidad? Bueno, tiene que ver con todo esto. Por ahí piensan que no van a entender, entonces lo ideal es adaptar la manera de comunicarnos, ¿sí? Explicar de manera simple, sin mentir. Y por ahí si es difícil, bueno, ayudémonos de imágenes, de láminas, internet está lleno de videos, aprovechemos los cuentos, usemos muñecos para que puedan interactuar, pero fundamentalmente escuchémoslos, sí, preguntemos y generemos un espacio para dialogar, ¿no? Un espacio que sea para eso, que nos sentemos y podamos hablar con nuestros hijos. No solamente por ahí de corrida, porque me quiero escapar del tema porque me parece difícil. Eliana, hablemos tranquilos en función de lo que nos dicen. Tenemos más consejos para ver. A ver, ahí los tenemos. Sí, no poner límites al aprendizaje y a la superación. Quiere decir también, y esto tiene que ver con la educación digital, hoy se está trabajando en las escuelas, dada la cuarentena, mucho con educación digital. ¿Qué quiere decir esto? Se trabaja con blogs, con muros interactivos, con videos que hacen los docentes, y también nuestros jóvenes y nuestros niños están interactuando con las redes sociales todo el tiempo. Entonces lo que tenemos que también mostrarles es que lo hagan, pero que lo hagan con cuidado para poder evitar situaciones de riesgo como el grooming, que es poder contactarse con alguien que tal vez nosotros pensamos que es alguien de nuestra edad, digo, si soy un niño o un adolescente, y en realidad es un adulto y sus intenciones no son buenas. Entonces está bueno poder informarles que esto puede suceder. Por otro lado, ayudarlos a entender las diferencias entre lo público y lo privado. ¿Qué voy a hacer yo, por ejemplo, para explorar mi cuerpo y conocerme? Eso lo voy a hacer en un espacio privado, ¿sí? Y por ahí relacionarme con otras personas, expresar mis emociones, sí lo puedo hacer en un espacio público. Perfecto, aquí tenemos más. Sí, por eso les decía el tema de acompañarlos por internet y en las redes sociales. Antes veíamos un video de sexting que lo podemos encontrar en el campus virtual INTEC si lo buscan en Google, que esto tiene que ver con el envío de imágenes o videos que son sexualmente explícitos a otras personas. Cuando hablamos de jóvenes y adultos no le estamos diciendo que no lo hagan, lo que estamos diciendo es que lo hagan con ciertos recaudos, ¿sí? Lo mismo con quién se van a comunicar, con quién se van a relacionar, bueno, que lo hagan con cuidado, que sepan que no todo en internet es lo que parece, pero tampoco prohibamos, porque también, si no, estamos interfiriendo en estos derechos de los que estamos hablando, a poder sentir y desear y ser deseados. En el campus virtual lo que tenemos es material que las familias pueden acceder y los docentes pueden acceder sobre algunos de estos temas, que es cómo poder manejarnos en internet en forma segura y responsable. Entonces, eso es un Padlet, que es un muro interactivo donde tiene mucha información. Entonces, adentro vamos a ir encontrando más información. Para esto que las familias dicen, bueno, pero no sé cómo, pero no sé qué decirles. Bueno, informándonos, hoy tenemos un mundo de posibilidades. Aprovechémoslas. La tecnología nos ayuda un montón, ayuda a los docentes y ayuda a las familias, en este caso también, a poder conocer y para poder después hablar con sus hijos y con sus hijas. Sí, me imagino también que tiene que ver con brindar la confianza para, digamos, para que la otra persona se sienta justamente en confianza y pueda desarrollar preguntas o pueda animarse a preguntar, lo que a veces suena que no nos animamos, ¿no? Sí, yo creo que para los tanto niños como adolescentes, si saben que del otro lado las familias van a estar receptivas
y van a querer escucharlos y van a querer contestarles, informarles, seguramente eso va a bajar un montón la ansiedad y se va a poder hablar de otra manera. Creo que lo más importante es acompañar y también informar, ¿no? Tanto de la escuela como desde la casa. Eliana, nos han quedado 2 temas todavía por hablar, lamentablemente. Nosotros a las 3 de la tarde tenemos que cortar porque hay cambio de camarógrafos, hay que sanitizar las cámaras y demás, adecuándonos a estos tiempos de pandemia. Así que si te parece, el próximo jueves podemos volver a abordar los temas que nos han quedado acá en el tintero, por decir de alguna manera. ¿Te parece? Ok, sí, dale. Perfecto, dale, súper interesante y la verdad que son temas para hablar y charlar y la gente del otro lado también así lo siente. Muchísimas gracias, Eliana. Recordemos que estos son contenidos pensados por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para atender esta circunstancia de aprender desde casa. Adiós, Eliana. Nos vemos el jueves y nosotros nos vamos a una pausa, Willy. A seguir leyendo y aprendiendo mientras. Totalmente, pausa breve. Ya volvemos con más. Hoy nos toca acá en el canal.